Muy bien, buenas tardes. Saludo a las personas que nos están viendo por internet y les doy las gracias a ustedes por estar aquí atreviéndose a desafiar al virus y acompañándonos en este seminario. Dicen los evangelios que los últimos serán los primeros. En esta ocasión yo creo que es que los últimos somos unos coñazos. Porque dicen todos los pedagogos, los psicólogos, los psicopedagogos, etcétera, que la atención disminuye a los 15-20 minutos, se vuelve a recuperar cuando el orador dice voy terminando. La gente ya reacciona y tal. Entonces, imagínense que llevan aquí desde las 4 de la tarde, pues ahora mismo vamos contra toda pedagogía, psicología, psicopedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, intentaré no ser muy largo y procuraré ser ameno. Otra cosa es que lo consiga, y para eso pues haré también algún tipo de pregunta. Y además empiezo diciéndoles, seguramente lo que les voy a contar no me lo va a comprar nadie. Seguramente, casi me atrevería a apostar 2 contra 1 de que al final de la intervención casi nadie estará de acuerdo con los planteamientos que voy a hacer. Pero bueno, tengo ya 73 años, estoy en la sobremesa de la vida y por lo tanto cada día me hago más razonable. Es decir, cada día pienso que no tengo siempre la razón en aquello que digo y no tengo siempre la razón en aquello que pienso. Y que estoy dispuesto incluso a cambiar de opinión si mis interlocutores tienen más o menos el mismo sentimiento que yo, es decir, que no están en la posesión de la verdad, porque si están en la posesión de la verdad es que ya con la edad que tengo, con el descuento en el que estoy viviendo, ni siquiera hablo con ellos. Es decir, yo con los que tienen la verdad absoluta no hablo. Yo no hablo con independentistas, yo no hablo con populistas, yo no hablo con ese tipo de personas que están seguros de todo. E incluso si alguno tuviera la tentación de militar en algún partido político, les aconsejaría que militen en uno que no esté seguro de todo, que no diga aquí está la verdad absoluta, porque entonces no van a ir a ningún sitio. Decía Miguel Ángel, al que le agradezco sus palabras, que me ha hecho un magnífico Photoshop, me ha arreglado, me ha quitado las arrugas, las impurezas, etcétera, y bueno, me ha presentado muy bien, pero ustedes que son personas inteligentes habrán bajado el nivel y sabrán que la cosa no es para tanto. Y decía él, con razón, que el título de mi conferencia es Cimentar Europa desde la igualdad. ¿Por qué cimentar Europa? Europa se está cayendo. Europa necesita cimentarse. ¿Hay algún peligro o hay en estos momentos mayor euroescepticismo que había hace unos años? ¿Creen ustedes que está en peligro la Unión Europea? Yo acabo de venir en el coche y he visto una noticia, Polonia, el Tribunal Constitucional de Polonia se opone a que las leyes de Polonia estén por debajo de las leyes de la Unión Europea. Bueno, pues, es decir, hay peligro. La Unión Europea ha pasado por momentos muy difíciles en los últimos tiempos. Hemos tenido el Brexit, que era una crisis, generó una crisis en la Unión. Hemos tenido la recesión de 2008, que ha sido tremenda, que casi todavía no ha terminado, pero que hizo que la imagen que se tenía en algunos países de la Unión Europea era una imagen muy negativa, de la Comisión, del Parlamento. Hemos tenido la crisis del 2015 de la inmigración, acuérdense de Merkel, aceptando 1,5 millones de inmigrantes, el conflicto que se generó. Es decir, crisis ha habido. Esas crisis que ha habido, yo creo que han sido superadas bien, que no han, es decir, no exageraré diciendo que es como una mosca cuando se te posa en la frente o en la oreja, que te molesta un poquito. Algo más. Pero no han sido capaces, esas 3 crisis, no han sido capaces de tumbar a la Unión Europea. Sí les diré, cosa que sabrán, que la evolución en afectos o en desafectos hacia la Unión es una evolución
que obedece a intereses bastardos. Es decir, no a hechos objetivos, sino a intereses bastardos. Que depende de cómo le vaya a un país la economía, la política o las elecciones, para que la afección o desafección a la Unión Europea sea más o sea menos. El ejemplo mejor, Italia. Italia en este momento es el país número 27 en desafección a la Unión Europea. Estaba en el 19 y ha pasado al 27. España estaba en el 4, ha pasado al 9. El caso español es un caso raro, porque no es que estemos nosotros en una situación muy distinta de la que por la que ha pasado Italia. Sin embargo, nuestro nivel de aceptación de la Unión Europea sigue siendo un nivel fuerte. Estamos en el puesto número 9. Entonces, claro, cuando la economía va muy mal, los países tienen, o los gobernantes de esos países tienen la habilidad de echarle la culpa de todo lo que pasa al que pasaba por allí. ¿Quién pasaba por allí? La Unión Europea. Y entonces crece o decrece el afecto o el desafecto hacia una institución que, repito, muchas veces parece que se tambalea y que a lo mejor habría que intentar hacer algunas propuestas para que eso, que no puede ser otra cosa, es decir, la Unión Europea no se puede ir, no se puede marchar, no se puede romper. Pues si se rompe, nosotros ya no seremos absolutamente nada en el mundo. Pues vamos a intentar de que el afecto, el desafecto no obedezca a intereses espurios, a intereses bastardos, sino que sean realmente intereses objetivos de lo que pasa o de lo que está pasando o pasa. Y con los partidos políticos pasa lo mismo, ocurre lo mismo. No voy a hablar de Alemania, ni voy a hablar de Austria, ni de Polonia, España, hasta por ejemplo, por hablar de dos partidos que no estaban cuando España entra a la Unión Europea, sino que se constituye recientemente. Vox hasta 2015 era un partido claramente europeísta, nada más que hay que estudiar la hemeroteca y verlo, y los dirigentes de Vox eran dirigentes que apoyaban la Unión Europea. Pero a partir de 2016 se convierten en euroescépticos, y en algunas ocasiones euroescépticos radicales. ¿Por qué? Sencillamente porque electoralmente creen que eso les beneficia. Porque se fijan en Alemania, porque se fijan en Austria, porque se fijan en Polonia, porque se fijan en Francia, y consideran que ir en contra de la Unión Europea, sobre todo una Unión Europea que todavía estaba con el látigo de la crisis de 2008, le hace cambiar el rumbo y ponerse en contra de un proyecto que, repito, para nosotros es un proyecto intocable, que tiene que seguir manteniéndose como sea. Y el otro partido que surge también por esa época, Podemos hasta 2015 era un partido anti-europeísta, pero nada más que hay que leer. Venezuela, acuérdense de Iglesias, decía que el modelo iberoamericano de Venezuela, de Colombia, etcétera, era el modelo que había que exportar a Europa. Europa no les interesaba desde el punto de vista de la Unión Europea. Pero cuando en el 2016 empieza a oler, a atisbar que pueden gobernar en España con el Partido Socialista Español, giran. Y en estos momentos no diré que son unos forofos de la Unión Europea, pero no son antieuropeístas. No lo son. ¿Por qué? Porque están gobernando y han visto que no es tan mala la cosa y que Europa de vez en cuando pues, nos va a soltar 150.000 millones de euros, 75.000 millones de euros, etcétera, y que no parece que ser antieuropeísta les puede perjudicar. Así que hay veces que yo percibo que Europa la concebimos como un cajero automático o como Mercadona. Como un cajero automático que cuando conoces la clave picas y te sale dinero. Entonces, que viene Europa, fantástico, somos europeos, etcétera. O como Mercadona, donde vas con la cesta y vas cogiendo aquello que te va interesando para ti. Esto me interesa, lo cojo, y esto no me interesa, lo tiro. Y eso no es Europa. Europa debe ser algo más que un cajero automático o que Mercadona. Si nos va bien, somos filoeuropeos. Si nos va mal, los gobiernos, como he dicho anteriormente, se encargan de echar la culpa al maestro almero, y el maestro almero no es otro más que la Unión Europea. ¿Cómo podríamos romper esos intereses bastardos que hacen que los países y los partidos dentro de los países oscilen de esa forma tan grosera
como la que he puesto así a grandes rasgos. Yo siempre he creído que el liderazgo se explica siempre mal y se ejercita todavía peor. Es decir, el liderazgo tiene que tener un relato que no sea quién hace las cosas, qué cosas se van a hacer y por qué se hacen las cosas. Yo lo entiendo al revés. Es decir, han visto ustedes en estos días el Congreso del Partido Popular en los distintos puntos de España. ¿Qué es lo que se decía? Tú vas a ser presidente de España, tú vas a ser presidente de España, tú vas a ser presidente de España. Bueno, pero, es decir, eso es empezar por el quién. ¿Quién va a ser este? ¿Por qué? Bueno, ahora diremos por qué. ¿Y para qué? Ahora diremos para qué. Yo creo que eso no entusiasma a nadie. Es decir, tú vas a ser presidente de Europa, se le puede decir a Casado, Pablo Casado es, ¿no? Pablo Casado, o se le puede decir a Pedro Sánchez, o se le puede decir a cualquiera de ellos. Tú vas a ser presidente, tú vas a ser presidente. Pero eso no es decir absolutamente nada. Eso no es ejercer un liderazgo. Eso no es generar un sentimiento. Yo creo que el liderazgo se ejerce en sentido contrario. Oiga, ¿por qué queremos el gobierno? ¿Qué vamos a hacer en ese gobierno? ¿Y quién lo va a hacer? Yo recuerdo que cuando comencé mi andadura como presidente de la Junta de Extremadura, ya por el año 83, hice un discurso que creo que fue la clave de que mucha gente siguiera en la propuesta que nosotros hacíamos, que fue, acuérdense, bueno, los más veteranos, los más jóvenes no se acordarán porque no vivían, que empezó una guerra a ver cuáles eran las regiones mejores, las que estaban las primeras, las que estaban las últimas, una competición. Y yo dije, para mí lo importante no es llegar los primeros, para mí lo importante es llegar todos juntos, aunque lleguemos más tarde. Ya no tuve que explicar cuántas residencias íbamos a hacer, ya no tuve que explicar por qué la discapacidad tenía que tener sitio y asiento en Extremadura, ya no tuve que explicar nada. El que le gustaba eso de llegar todos juntos, aunque fuera un poquito más tarde, se iba contigo. Porque si tú dices, vótenme, a mí, que soy joven y guapo, que no es el caso, porque ya soy mayor, a mí, que voy además a hacer, ¿cuánto dice el PSOE que va a hacer? 30 residencias, yo 40. Y como decía Felipe González, y 2 huevos duros, además. Entonces, eso no genera. Entonces, el liderazgo debe ser el por qué se quiere hacer algo. Después veremos qué es lo que se va a hacer y después veremos quién lo va a hacer. Se acordarán ustedes también muy bien de Luther King, el discurso famoso que hizo Luther King, que por cierto, cuando hablaron, hubo 20 oradores. Luther King fue el 17, es decir, era ya de los del tendido del 8, que no era de los primeros, no era y cuando empezó a hablar y llevaba un rato hablando, la gente estaba aburrida. Y una señora mayor que le había escuchado otra vez le dijo, cuéntalo del sueño. Y entonces Luther King dijo, tengo un sueño, tengo un sueño, tengo un sueño, tengo un sueño, mis hijos. Y con el sueño se llevó a las masas. Solo con el sueño. El sueño de que sus hijos negros tenían que ser igual que los blancos. No dijo cómo había que hacerlo. No dijo quién lo iba a hacer. Lo que dijo era que tenía un sueño. Y todos aquellos que tenían ese mismo sueño, le siguieron. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, ya veríamos. Pero lo importante era el sueño. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué queremos Europa? ¿Por qué queremos Europa? ¿Qué es lo que nos puede ofrecer Europa que nos llene el corazón? No que sea el cajero automático. Si me da dinero estoy de acuerdo, si no me da dinero estoy de acuerdo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo que lo que tendríamos que intentar era poner en valor algo que está olvidado, que es la igualdad. La igualdad es una palabra que se usa en todos los discursos políticos, etcétera, casi igual que se dice señoras y señores. Señores y señores, pues si empiezo ahora con la cosa. Y pues esto se dice libertad, igualdad y solidaridad. Libertad, igualdad y solidaridad. Porque la igualdad se encierra entre la libertad y la solidaridad. Pero de la igualdad nunca se acuerda nadie.
no se define la igualdad. ¿Qué es la igualdad? El Partido Socialista al que yo pertenezco, la semana que viene hace un congreso y se va a definir como ecologista y feminista. Pero ¿y la igualdad? No, eso es libertad, igualdad y solidaridad. Entonces, ¿y la igualdad? Porque, sí, aparte de que tanta definición, si ahora eres feminista es que antes no lo eras. ¿Y antirracista? ¿Por qué no te defines antirracista? ¿Y anti no sé qué? ¿Por qué no te defines? Entonces, ¿cómo conseguir lo de la igualdad? No hablo de la igualdad formal. No hablo de la igualdad que los juristas llamáis de jure, me parece. No, hablo de la igualdad material. De la igualdad material. Piensen ustedes, los que están aquí y los que están en casa también, qué es o cuáles son aquellas cosas que hemos conseguido los ciudadanos en Europa, también en otras partes del mundo, y que eran inimaginables que pudieran conseguirse. Cosas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que podían existir y que hoy existen, o cosas que sabiendo que existían, pensamos que era imposible que se cambiaran. Piénsenlo y digan si quieren en voz alta cosas. Internet, por ejemplo, teléfonos móviles, inteligencia artificial, sanidad universal para todos, educación gratuita hasta los 16 años, pensiones para todo el mundo, pensiones para todo. Es decir, y fin de la homofobia y igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de sexo. Todas estas cosas, algunas ni siquiera sabíamos que podíamos tenerlas porque no sabíamos ni siquiera que existían, y otras sabíamos que existían, pero estaban ahí desde que la humanidad es humanidad y nunca nadie se preocupó más que de moderarlo algo, pero no de cambiarlo. Si yo tuviera que elegir el cambio más sustancial que hemos hecho los ciudadanos a lo largo de estos últimos 40 años, el más importante, el más difícil, que creíamos que era imposible, me quedaría con la igualdad entre hombres y mujeres. Es que esto viene desde el principio de la humanidad. La mujer menos que el hombre, desde el principio de la humanidad. El otro día comentaba yo, y Juan Carlos me dijo la fecha exacta, que el Código Civil en el año 1975 declaraba a la mujer como congénitamente imbécil, que tenía que estar bajo la protección del padre o del marido. Año 1975. Y en el año 1981, siendo yo ya diputado en esa fecha, pues se cambió el Código Civil y se quitó la protección del marido en el matrimonio. Y ya las mujeres pudieron sacar pasaporte, cuenta corriente, etcétera, etcétera. Estamos hablando del año 1981. Entonces, ha habido un cambio tan espectacular en tan poco tiempo, que parecía imposible que lo que venía de milenios nosotros lo hayamos podido cambiar. Y es verdad que la mujer se ha incorporado a la calle, al mundo del trabajo, se ha ido a la calle. Y es verdad que hoy, les cuento una anécdota, en el 27 Congreso del PSOE, año 1976, todavía no éramos legales, tuvimos que intervenir algunos en contra de algunas enmiendas que algunos compañeros presentaron a la ponencia de trabajo, en la que se decía textualmente que, porque había un paro tremendo, una inflación, algunos lo recordarán, del 25%, un paro tremendo, decía, en aquellos sitios donde trabaje el hombre y la mujer en un matrimonio, la mujer dejará de trabajar para que trabaje otro hombre. Esto defendían algunos socialistas. Y tuvimos algunos que emplearnos a fondo para que se quitara eso. Hoy nadie se atrevería a escribir eso, ni siquiera a decirlo, ni siquiera a pensarlo. Incluso aquellos que dicen, yo no soy machista, y saltan las mujeres, pero yo no soy machista, pero la mujer se ha incorporado a la calle. El hombre todavía le cuesta trabajo incorporarse a la casa. Perdonen que le ponga un ejemplo muy vulgar. Muy vulgar. Cuando yo era muy pequeñito, con 1 año, 2 años, como todos ustedes,
Pues mi madre me hacía todo. Me hacía la cama, me hacía la comida, me lavaba, me bajaba los pantalones, cuando ya empecé a poner pantalones para poder hacer pipí, etc. Cuando fue pasando el tiempo, ya no me bajaba los pantalones, yo aprendí a subírmelo y a bajármelo. Aprendí eso. Pero hay mucha gente que solo se quedó en ese aprendizaje. No ha aprendido a hacer la cama, no ha aprendido a hacer la comida, no ha aprendido a lavar, no ha aprendido a hacer esas cosas. Siendo más fácil apretar el botón de la lavadora que el del inodoro, que muchas veces no sabes cuál coño de los dos es el botón que tiene que apretar, si el de, o de uno u otro. Entonces es verdad que eso pasa, pero el cambio ha sido brutal. Así que en 40 años igualdad de sexo. En 40 años se acabó la homofobia. Es decir, hemos pasado de perseguir por la ley de vagos y maleantes a los homosexuales a que se casen y puedan tener hijos. Es que donde hoy está el Museo de Arte Iberoamericano, en Badajoz, era la cárcel donde iban a parar los homosexuales que eran detenidos y condenados por su condición de homosexuales. Estamos hablando de los años 70. Y hoy todo el mundo lo ve absolutamente normal, que una jueza se case con otra jueza, o que un tío esté haciendo la colada y esté paseando al crío por la calle, o que todas estas cosas normales. A mí me parece fantástico. Ya nadie defiende la esclavitud, la esclavitud hasta el año 50 y algo existía legalmente en Estados Unidos. Creemos que esto lo quitó en el inicio de la Constitución americana. No, en el año 50 y tanto, y gracias a aquella señora que se sentó en el autobús y dijo: de aquí no me muevo por mucho que me digan, Rosa. Así que ya nadie defiende todas esas cosas. Hemos llegado a una situación donde no se concibe que se tengan distintos derechos por ser hombre o por ser mujer, por ser blanco o por ser negro, por ser homosexual o por ser heterosexual. Esto lo hemos superado. Y parecía increíble que pudiera ocurrir. ¿Por qué los europeos no nos proponemos, por ejemplo, conseguir que la diferencia entre ricos y pobres no sea tan brutal? No sea tan brutal. En el año 2015, 60 personas, las más ricas del mundo, tenían tanto dinero como 3.500 millones de personas en el mundo, en el planeta. 60 frente a 3.500 millones. En España, en ese año, los más ricos, los 20 más ricos de España, tenían tanto dinero como un tercio de la población, como 15 millones de habitantes. Libertad, igualdad, solidaridad, un eslogan frío. Oculta, además, muchas veces cosas que yo creo que tendríamos que intentar superar para sentirnos europeos de corazón, independientemente de cómo vaya la suerte del país. Ya sé que hay, seguramente, por eso digo que nadie me va a comprar el discurso, que habrá muchos, aquí o fuera de aquí, los que estén por televisión, diciendo: este tío está loco, porque si vamos a la igualdad material, pues entonces van a ocurrir dos cosas. Uno, primero, que es imposible conseguirlo, eso es una utopía, que no se va a conseguir nunca. Y segundo, este tío quiere cargarse la meritocracia. Porque claro, si todos somos iguales, ¿quién se va a esforzar para conseguir algo más? Lo que defienden la desigualdad, yo estaría dispuesto a comprarle la propuesta. ¿Usted defiende la desigualdad? Sí, muy bien. ¿Cómo cree usted que debe ser la desigualdad? Por ejemplo, entre los directivos de una multinacional y el empleado medio, ¿cómo cree usted que debe ser la desigualdad? Estoy de acuerdo que tiene que haber desigualdad, ¿de acuerdo? ¿Cuánto? ¿2 veces? ¿3? ¿10? ¿40? Imagínense, uno que gane de media en una multinacional 2.000 euros, 40 veces más es un dinero. ¿40? ¿Le parece poco? ¿100? Bueno, pues hay una empresa del IBEX 35 en España que la diferencia entre los directivos que más cobran y la media de los empleados es 414 veces. 414 veces. Eso, ¿para qué quieren ganar 414 veces? Con respecto a la media
de los empleados. Yo sé que la igualdad, algunos dirán que si tú quieres que haya igualdad va a costar dinero, evidentemente. No hay una sola medida que fomente la ruptura de las desigualdades que no cueste dinero. Todas. Una pensión digna para todo el mundo ha costado dinero. Una sanidad universal ha costado dinero. Una educación universal ha costado dinero. E incluso los permisos de paternidad que ahora se dan para madres y padres indistintamente y con un tiempo igual para ha costado ya 2.000 millones de euros a los españoles. Todo cuesta dinero. Pero si nos fiáramos solo de aquellos que dicen esto no se puede hacer porque cuesta dinero, pues no tendríamos sanidad universal, ni educación universal, ni pensiones, ni permiso de paternidad, ni nada de nada. Entonces hay que intentar decirle, oiga, todo cuesta dinero, pero pudiera ser que el dinero se pudiera sacar. ¿Para qué? Para conseguir una vida digna. Esa es la igualdad que quiero. Una vida digna. ¿Qué es una vida digna? Que cada uno lo piense. Y que cada uno piense cuánto cuesta una vida digna. Y sabiendo lo que cuesta una vida digna, podríamos intentar decir, pues este es el tope que establecemos. Yo no quiero una igualdad por debajo. No crean ustedes que yo soy comunista, ni de broma. Yo quiero una igualdad por arriba. Pero tampoco quiero confundirme con la pura igualdad de oportunidades. Porque la igualdad de oportunidades es dulcificar la desigualdad. Fíjense que tenemos la hija de la señora que barre las escaleras de donde viven los reyes, seguramente ha tenido las mismas posibilidades de ir a un colegio similar, porque hay buenos colegios en España, públicos, ha tenido los hospitales a disposición exactamente igual que la hija de los reyes, más o menos ha salido de la misma raya. Pero ¿creen ustedes que van a llegar a la meta en igualdad de condiciones? La hija de la señora que barre la escalera con la chica que acaba de marcharse, la princesa de Asturias, a un colegio de élite donde están los mejores profesores del mundo y los mejores alumnos del mundo. ¿Creen ustedes que la igualdad de oportunidades facilita el llegar a la meta? Para mí la igualdad consiste en el camino para llegar a la meta prácticamente iguales. Y les pongo también un par de ejemplos. Bezos, dueño de Amazon. Tiene 1.300.000 trabajadores, lo cual es de aplaudir. Tío, que es capaz de conseguir 1.300.000 trabajadores, pues si hubiera muchos, como ese en España, tendríamos el paro solucionado. ¿Qué fortuna personal tiene? 198.000 millones de dólares. 198.000 millones de dólares. Y yo he hecho unas cuentas. Si a sus trabajadores les pagara 2.000 euros más de los que le paga, se quedaría con 31.000 millones menos. Es decir, la pobre criatura pasaría de 196.000 millones de 198.000 millones de euros, de dólares, a 167.000 millones de dólares. Solo con haberle multiplicado por 2 el sueldo a sus trabajadores. Pobrecillo. Si le multiplicara por 4, se quedaría con una fortuna personal de 167.000 millones de dólares. Y le ha multiplicado por 4 el sueldo a sus trabajadores, al millón. ¿Para qué quiere 167.000 millones? ¿Cuántos jamones se comen al día? Tendrán un coche por la mañana, otro mediodía, otro por la tarde, otro por la noche, un avión por la mañana, otro... ¿Cuántas cosas tienen que tener para poder disfrutar de 167.000 millones de dólares mientras hay trabajadores cobrando 900 euros? Si se les multiplicara por 5 o por 6, se quedarían con 167.000 millones de euros. Me cago en la leche, ¿para qué quieres más? Amancio Ortega, persona a la que admiro muchísimo, porque ha creado 144.000 empleos. Tiene una fortuna personal de 69.000 millones de euros. Si le diera a cada trabajador 3.000 euros más, serían 5.000 millones lo que le costaría la broma. Y se quedaría solamente con 64.000 millones de euros.
Este se comería menos jamones, pero ¿para qué quiere 64.000 millones de euros? Si ya tiene asegurado sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y lo que venga detrás. Pero fíjense lo que estoy diciendo. Ahora que tanto se habla de si el impuesto de sociedades, si se les cobra más a los ricos, se les cobra menos a los ricos, si a los trabajadores se les pagara 5.000 o 6.000 euros todos los meses, Hacienda recibiría mucho dinero. Porque el trabajador no se escapa. Ese por nómina paga. Y por lo tanto la Hacienda recuperaría muchísimo dinero y los trabajadores, en lugar de tener 1.000 o 1.500 euros, tendrían 6.000 o 7.000 euros de salario y podrían ya aspirar a llegar a la meta final casi en las mismas condiciones que el que tiene 100.000 millones de euros. Esa sería la primera propuesta. Claro, he leído esta tarde, un cocinero español famosísimo le paga a sus trabajadores por recogerle la uva, porque ahora se ha hecho bodeguero también, 8 euros a la hora. Claro. Y si le pagara 24, ¿qué pasaría? Esa gente tendría más posibilidades de que sus hijos tuvieran una formación y unas posibilidades de salir de la línea con mayor velocidad y mayores posibilidades que si le pagas 8, porque si le pagas 8, al final vas a conseguir 60.000 millones de euros. ¿Y cuántos jamones te vas a comer al día? Me cago en la leche. Segunda medida, ¿por qué no nos proponemos conseguir en Europa trabajo para todo el mundo? Hasta el 7%, que es, según los economistas, la cifra máxima, porque el resto son gente que no van a trabajar nunca. Es decir, ¿por qué no decimos, oiga, Europa se propone, 1, pagar a la gente mucho más, 2, conseguir trabajo para todos, trabajo para todos. ¿Cómo? No lo sé, pero estúdienlo, que se estudie, que se vea, que se planifique, porque de pronto en el año 2008 no había dinero y en el año 2019 ha habido miles de millones. ¿Cómo? Pues no lo sé. Pero yo sé que hay muchísima gente con muchísimas ideas, sobre todo en la sociedad del conocimiento, de la información y de la inteligencia, que si tuvieran apoyo estarían en estos momentos creando muchísima actividad económica para el país. Yo recuerdo, antes había una red social de adolescentes que era Twenty. La compró Telefónica, la creó un norteamericano maleducado, porque lo conocí, y era bastante maleducado, porque me recibió con los pies en la cima de la mesa, pero se le ocurrió en Cabeza del Buey, en un campamento aquí en Extremadura, se le ocurrió la idea del Twenty. Lo vendió por 70 millones de dólares a Telefónica. Y yo decía, si Telefónica hubiera contratado a 1.000 jóvenes a 3.000 euros al mes, le hubieran hecho 70 Twenty como mínimo. Porque aquí lo que hacemos ahora es decir, antes siempre se tuvo miedo en la economía tradicional a las grandes multinacionales. Ahora, después pasó un momento en el que se tenía miedo al tío del garaje. Ahora ya no se le tiene miedo al tío del garaje, porque al tío del garaje cuando inventa algo se lo compra, rápido, se queda sin... Así que, trabajo para todo. Y tercera medida, para que nadie se asuste, pagar salarios en función del beneficio del que paga. Yo no digo que si una empresa está en una situación difícil, le vaya a multiplicar por 5 el salario. Si está en una situación difícil, el salario será acorde con esa situación. Pero si la situación es boyante, los salarios tendrían que crecer en función, ¿cuánto? 10, 5 veces, ¿cuánto? ¿En función de qué? De la diferencia que tiene que haber entre el que más cobra y el que menos cobra. ¿Cuánta es la diferencia? Pongámonos de acuerdo. Esto que yo estoy diciendo no es ningún disparate, porque sabrán ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt hizo una ley de que todo aquel que pasaba de 100.000 dólares pagaba un 90% a la hacienda pública, del exceso. Y estuvo a punto de hacer algo que pedían los comunistas americanos años antes, que era que nadie podía tener una fortuna mayor de 25.000 dólares. No llegó a hacerlo. Pero si usted cobra más de 100.000 dólares, ese más paga al 90%. No digo que lleguemos a esa situación, pero es que no encuentro ninguna explicación
para que en estos momentos la tecnología haya posibilitado que Bill Gates tenga un piso que vale 124 millones de dólares. No lo puedo entender. Y como no lo puedo entender, en los años que me quedan voy a intentar combatirlo con discursos como este. Gracias. Muchas gracias, presidente, por compartir con nosotros sus ideas, sus deseos y sus sueños, y sobre todo por ese aliento final, ¿no?, que nos hace, ¿no?, de seguir combatiendo sus sueños, pues para intentar conseguir cosas que parecen utópicas, pero que si las soñamos y las intentamos trabajar sobre ellas, pues podrían ser posibles. Quizás a mí la duda que me surgiría ya no es el cómo, sino cómo luchar contra todas esas barreras que nos encontraríamos. Sobre todo entiendo que muchas de ellas serían a nivel legislativo, cuando tenemos que proponer medidas que a lo mejor son un poco difíciles de obtener, ¿no? Cómo conseguir convencer a los poderes legislativos que realmente hay que tomar medidas valientes para fomentar la igualdad. No solamente sobre estos ejemplos, sobre otros muchos ejemplos. Y ya aprovecho para dar la palabra al público también. Veo que hay alguna mano levantada ya por allí, con lo cual, mientras le voy pasando el micro, quizás pueda contestar a esa primera pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que no es adecuado decírselo, pero estoy enamorada de usted. Muchas gracias. Muy bueno escucharlo. Maravilloso, maravilloso. Isso merece la pena, no la tarde, el curso. Y quería invitarle, yo creo que usted, en que pese sus 73 años, que tenga muchos años de vida, porque necesitamos de gente como usted, ¿no? España y Europa. Y quería invitarle a, con su lucidez, considerar apoyar la cuestión, ya que usted habló de igualdad, de cuotas de género en consejos de administración. Y me preguntará usted por qué, pero usted es listo y ya sabe la respuesta. Sabe que estamos en deuda con esa cuestión hace muchos años, que desde 79 hay un convenio contra todas las formas de discriminación contra la mujer, que ya decía que las mujeres tienen que tener poder para cambiar sus vidas. Sabrá usted todas las directivas que hay en Europa sobre la igualdad. Sabrá usted que España no es contra la directiva de mujeres en consejos, pero, aunque no se encontra y que tenga dos leyes que yo entiendo que son modelos para el mundo, como la ley de igualdad, la ley orgánica de igualdad entre mujeres y hombres, y la ley contra la violencia de género, España no consigue aprobar cuota para mujeres, cuando en su entorno, todos los países de nuestro entorno que tomaron esa medida están avanzando, como Francia, como Alemania, como hasta nuestro antiguo amigo, hermano Reino Unido. Amigo sigue, hermano. Entonces, yo quería, frente a su discurso, frente a su lucidez y su compromiso con la igualdad, y creyendo que usted todavía, y por mucho tiempo será muy influyente, le pediría que considerara esa cuestión, apoyar esa cuestión, porque creo que España se está quedando atrás, sin ninguna necesidad, en una medida que va a surtir mucho efecto en nuestras vidas, y va a cambiar mucho el día a día que decía usted, de los hombres que no saben encender una lavadora. Entonces, son cosas que se retroalimentan, ¿no? El poder y las tareas de cuidados. Entonces, le hago esa invitación con todo mi corazón y muchísimas gracias. Ha sido maravillosa su intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y me alegro que por lo menos alguien me haya comprado el discurso, porque yo tenía la sensación de que no iba a ser así. Lo que usted ha hablado de la mujer en el poder, habría que intentar, fíjese, en la última campaña electoral en España hubo un debate entre los candidatos, eran 7, no había ninguna mujer. Pero los líderes esos
se hincharon de hablar de lo buenas que son las mujeres, de lo importante que son las mujeres y de lo que valen las mujeres. Y no hay ni una mujer que le diga, pues quítate ya, por favor, y deja que sea una mujer la candidata a presidente del gobierno, porque todos habláis muy bien de las mujeres, pero nadie se quita de en medio, nunca se quita nadie de en medio. Así que yo creo que se ha hecho un gran avance. Hablaba antes también Miguel Ángel de las dificultades que hay. Bueno, pero es que lo que hemos planteado de las mujeres y los hombres era todavía mucho más difícil. Es que eso venía de siglos, eso venía desde la antigüedad. Y hemos sido capaces de decir, yo creo que la palabra es el instrumento que transforma la realidad. Es decir, yo que soy filólogo, los filólogos, cuando les enseñamos a nuestros alumnos la función del lenguaje, les decimos cuáles son las funciones del lenguaje: la narrativa, la emotiva, la fática, la enunciativa, etcétera, que siempre es la realidad y el lenguaje cuenta esa realidad. Pero hay una función que no se pone en filología, que es la capacidad de transformar la realidad con el lenguaje. Si yo tuviera poder y dijera a dos personas, os declaro marido y mujer, he cambiado su realidad, solo con la palabra. No digo nada si, por ejemplo, mañana a los chinos y a los americanos les da por decir, os declaro la guerra. Solo con la palabra han cambiado nuestras vidas. Entonces, es muy importante hacer el discurso para que pudiera ser creíble y pudiera ser acaparado por aquellos que están dispuestos a dar un vuelco a la situación en la que estamos viviendo en estos momentos, que es una situación intolerable. Intolerable. Es decir, lo que he dicho antes, una vida digna es lo mínimo a lo que debería aspirar la sociedad. El otro día le pregunté yo a una jueza, oiga, ¿qué haría usted si mañana se presenta un joven de 24 años y le dice, oiga, a mí me trajeron al mundo sin preguntarme? Me sentaron en un pupitre con 3 años. Me sacaron de la escuela con 18, me metieron en la universidad, seguí sentado en un pupitre, me sacaron con 25 o con 24 y estoy sin trabajo y sin vivienda. Así que quiero que me devuelvan ustedes donde yo estaba. Porque yo no pedí venir. Y si me hubieran preguntado que si yo quería venir aquí para tener una vida indigna, hubiera dicho que no. Por lo tanto, a ver qué hacen ustedes y me llevan donde estaba. Porque es que yo creo que tenemos derecho a tener una vida digna. Ya no digo iguales todos, pero sí digna. Y digna es cuantificar cuánto vale una vida digna. ¿Cómo es posible que alguien tenga estas fortunas y haya gente en estos momentos en España que no pueden poner el frigorífico o la lavadora porque no les llega a final de mes para poder lavarla y hacer la colada? No es posible. Y además, uno no es feliz sintiendo esa situación, por muy bien que te vaya la vida. No vas a ser feliz haciendo eso. Por lo tanto, yo creo que el discurso es el que hace posible el que las cosas cambien. Si no las echamos a volar, las cosas nunca van a cambiar. Vamos a seguir aceptando. Y sobre la igualdad no se habla. Pero no hablan ni los socialistas, ni los de Podemos, nadie habla de la igualdad. La igualdad es una palabra que se pone en el medio entre libertad y solidaridad. Libertad, igualdad y solidaridad. Pero de la libertad ya viene, ya la tenemos. Además, eso son valores que están en la Constitución, de todas las constituciones. La solidaridad depende, ¿no? Y la igualdad, no, de eso no se habla. Un momentito. ¿Perdón? Sí, Eugenio. De la igualdad. Se ha creado un Ministerio de la Igualdad, pero cuando uno entra en Google y pone igualdad, casi todo lo que viene es referido a la igualdad entre hombres y mujeres. Esa es la igualdad, que está muy bien, pero no habla de igualdad entre... Entren en Google. Igualdad. A ver si pone igualdad ricos y pobres. Pone igualdad entre hombres y mujeres, algunas páginas sobre homosexualidad, igualdad entre los heteros y los... Pero igualdad de ricos y pobres hay que echarle mucho para encontrar algo. Porque eso se da por supuesto que eso no puede ser. Y yo creo que puede ser. Y yo creo que le saldría bien al gobierno. Si paga mucho más
aquella gente que puede pagar, el gobierno va a recaudar mucho más y por lo tanto vamos a poder hacer muchas más cosas. Creo que en vez de estar buscándole a los ricos, y además los ricos no se irían entonces a los paraísos fiscales, ya estarían pagando aquí a sus trabajadores, estarían felices y contentos de que sus trabajadores puedan estar contribuyendo a Hacienda. Yo cuando contribuyo a Hacienda, que lo hago todos los años, por la mañana me pesco un cabreo tremendo. Pero por la noche, digo, a lo mejor, con lo que he pagado, hay un chaval que va a tener una beca para estudiar en la universidad. Y me duermo feliz, pensando que lo que yo he dado ha servido para que alguien estudie. Parece fantástico. Por la mañana me cabreo, cuando tengo que soltar la pasta. Muchísimas gracias, presidente. ¿Alguna otra cuestión por parte del público? Parece que no. De todas maneras, nosotros vamos a tomar buena nota porque una de las preguntas que hacemos en este foro, que se enmarca además dentro de la Conferencia para el Futuro de Europa, es precisamente qué podemos aportar, ¿no? Qué puede aportar cada ponente, qué ideas puede aportar para contribuir a esa conferencia, ¿no?, que es sobre el futuro de Europa y mejora Europa. Creo que ha quedado perfectamente contestado con su intervención y cuando consigamos tener el texto lo haremos también llegar como conclusiones. Yo creo, Miguel Ángel, si me dejas solo un minuto también, que habría que intentar también, ahora está corriendo la cosa de que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Y claro, tenemos que explicar también qué significa vivir peor. ¿Significa vivir peor tener un piso en propiedad y otro en alquiler? Porque yo he vivido mejor que mis padres. Y mi hija ha vivido mejor que yo, sin lugar a dudas. Mis padres vivieron una guerra. Y no hay cosa más horrorosa y más bestial que matar a tu vecino, a tu compatriota. Y estuvieron 5 años matándose. Yo no. Yo nací después de la guerra. Por lo tanto, yo he vivido mejor. Mis padres sufrieron, como los padres de mucha gente. Pero yo viví 40 años con una dictadura y mi hija no. ¿Cómo va a vivir peor quien ha vivido siempre en libertad que uno que ha vivido 40 años en dictadura y perseguido? Y no poder expresarse, y no poder hablar, y no poder... ¿Cómo va a ser igual? Es que tiene menos dinero. Bueno, pero... Muy bien, pero no vives peor que yo. A lo mejor tienes menos dinero que yo, pero tú tienes libertad y yo no la tenía. ¿Cómo vas a vivir peor? Y creo que todas estas cosas habría que intentar meterlas en la cabeza porque aquí nos estamos dejando llevar por tertulianos que hablan del volcán o de la madre que los parió y aquí está empezando a imponerse una situación de realidad que no se compadece para nada con la verdad. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, presidente, por sus palabras, por haber dado respuesta a las...